Muy buenas tardes con todas y con todos. Siempre es un gusto poder reunirnos en este centro bíblico para estos cursos. A mí no deja de sorprenderme cuando miro más de 100 personas, o sea, 100 cámaras encendidas, ¿no? Porque veo que en algunos están verdaderas familias, comunidades completas, de algo que nació por una necesidad que nos presentó la pandemia y se ha ido convirtiendo como en un espacio que muchos esperan con verdaderas ganas cada domingo, ¿verdad? Y por eso cada vez que me invitan, y creo que a todos los que nos invitan, nos alegramos mucho porque es realmente el fruto de un esfuerzo, de un deseo, tanto del centro bíblico de querer prestar su servicio para el que fue fundado, como para cada uno de ustedes que desean irse formando, teniendo estos espacios de reflexión. Muchas gracias por la invitación. Hoy estamos en el segundo domingo de Adviento, ¿verdad? En estos días que yo ya estoy terminando clases en la universidad, estoy terminando recordándole a mis estudiantes que los que beben y vuelven a beber son los peces en el río, ¿no? Así que hay que aprovechar Adviento, es como para orar, para prepararnos, pero no precisamente para beber. Así que el tema justo por esta semana que nos compete, segundo domingo, es hablar sobre el bautismo. Pero el bautismo desde una dimensión muy particular que se nos presenta hoy, que es la conversión. Entonces, vamos a dividir esta reflexión como en unos 3 momentos. En una primera instancia vamos a definir 2 términos que van a aparecer en este domingo de Adviento. Por un lado, lo que es propiamente el bautismo y por otro lado, la palabra conversión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros utilizamos un vocabulario y pareciera que todos tenemos claro qué es conversión, qué es bautizo, pero cuando uno empieza como a hablar, a conversarlo, se da cuenta que no todo lo tenemos como muy claro. Entonces vamos a tratar de tener un lenguaje común. Luego vamos a leer el texto y lo vamos a dividir como en pequeñas unidades y al final haremos alguna aplicación práctica. Entonces, supongo yo que puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, sí puedo compartirla. Entonces, hay una presentación que ustedes luego la van a recibir porque ya se la he hecho llegar a Lauren, eh, así que la podrán tener para que la puedan utilizar si desean ustedes reproducirlas en sus casas, con sus familiares, amigos, etcétera, ¿no? Estamos entonces en el segundo domingo de Adviento y el texto que se nos propone para hoy es Mateo en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Quienes tengan su Biblia, pues mantengan abierta en esta sección para que podamos ir como subrayando, tomando nota de lo que se nos dice. Y con base a este texto queremos hablar básicamente de lo que es el bautismo, lo que es la conversión y lo que significaría hoy la aceptación de Cristo. Entonces, primero vamos a definir los términos, ¿no? El primer término que tenemos que definir, ¿qué es bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo, de la palabra latina bacto o baptizó, significa lavar propiamente. Lavar por sumersión, porque uno puede lavarse la cara echándose agüita nomás, ¿verdad? O uno puede meter una ropa, algo dentro de un río y lavarlo. Ese es el sentido original de la palabra y era la forma original como se celebraba el bautismo, ¿no? Es el rito, y hablamos en primera instancia de rito, que admite a cualquier persona a ser parte de una religión que nosotros llamamos el cristianismo. En el caso nuestro de la Iglesia Católica, a más de ser un rito, constituye un sacramento. Y esto sí, por favor, tengámoslo claro, porque no en todos los grupos cristianos el bautizo termina siendo un sacramento. En otros grupos de los que no vamos a hablar ahora, simplemente es una ceremonia, es un símbolo. Para nosotros tiene un valor sacramental, más aún, y anótelo si está en su cuaderno, ¿no? Es un sacramento que imprime carácter, ¿sí? Anotes esa palabrita porque esto es importante, imprime carácter. ¿Qué significa esto en la teología sacramental? Hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, que nos dan una identidad. Por lo tanto, solamente se debe recibir una vez en la vida.
Estos sacramentos son el bautizo, el matrimonio y el orden sacerdotal. Los otros sacramentos, la confirmación, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos, uno las puede recibir cuantas veces las requiera a lo largo de su vida creyente. Estos tres no. Esto es muy importante. Por ejemplo, usted habrá visto personas que de pronto abandonan su fe como católicos y van a alguna otra denominación religiosa y a veces les piden que sean bautizados. Esto no sería necesario. El bautizo que se aplica en una iglesia cristiana, cualquiera que sea, siempre que sea dado en términos, en fórmula trinitaria, alguien que de pronto nace en otra denominación religiosa y después quiere ser parte de la iglesia católica, en principio no habría que bautizar, ¿ya? Bueno, esto téngalo claro entonces, el bautizo imprime carácter. Existen tres formas de aplicar el bautismo, ¿no? Por inmersión, que es el sentido original de la palabra, es decir, cuando la persona es introducida en un río, por ejemplo, o en una piscina, eso sería por inmersión. Por ablución es cuando nosotros regamos agua en la cabeza del niño, es lo más común que hacemos hoy, ¿verdad? La persona llega a la pila bautismal, agacha su cabeza si es adulto, si es niño lo levantamos en brazos y le echamos agua. Y por aspersión, aspersión es echarle agua en la cabeza, pero sin, desde lejos, porque por cualquier motivo no se puede acercar. Miren, esto de la aspersión, por ejemplo, se hizo muy común en épocas de pandemia, cuando tratábamos de evitar el contacto físico con otras personas, se hacía por aspersión, un poquito desde lejos. Desde el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, y este concilio grábeselo, ojalá esta fecha pueda memorizarla, no olvidarla, porque desde el concilio de Nicea, el bautizo se debe hacer con una fórmula triple. Es decir, sea que se lo introduzca en el agua, en el río, en la piscina, o sea que le echemos agua con una bandeja, siempre habrá que hacer tres gestos, ¿no? Si es en el río, 3 veces hundirlo bajo el agua, y si es echarle agua, son 3 chorritos de agua que habrá que echar en la cabeza, y con cada uno de esos inmersiones en agua, la fórmula deberá ser trinitaria. ¿Qué significa esto? Que usted deberá escuchar que la persona que bautiza con el primer chorro de agua le va a decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, con el segundo chorro en el nombre del Hijo y con el tercero en nombre del Espíritu Santo. Y esta es la fórmula para que el bautizo sea válido, ¿sí? Vamos a suponer que alguno de ustedes de pronto quiere hacer católico ahora de adulto y usted no está seguro de ser bautizado. A usted le dijeron que sí, pero usted no tiene certeza de haber sido bautizado con fórmula trinitaria. Entonces, puede ser que el sacerdote le diga: vamos a bautizarlo en condición de que no haya sido bautizado. Entonces dirá: yo te bautizo en caso de que no lo haya sido, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para nosotros propiamente un bautizo. El que vamos a leer hoy, el que aplica Juan Bautista, la Iglesia Católica siempre lo ha considerado como una prefiguración, es decir, una especie de anticipo del verdadero bautismo, que para nosotros y para nosotras es aquel bautizo que va a hacer Jesús con su propia sangre. Miren, adelantemos desde ya algo para que nos quede claro. Cuando nosotros hablamos de un bautizo cristiano, estamos hablando ciertamente del sacramento que aplicamos con agua, pero que de alguna manera es una preparación, una forma de iniciar un camino que debería llevarnos a el verdadero bautizo que todos debemos perseguir. Recordemos las palabras de lo que decía el apóstol Pablo, ¿sí? Que nuestra tarea como creyentes, como cristianas, como cristianos, es tratar de completar en nuestros cuerpos aquello que todavía falta a la pasión de Cristo, ¿sí? Porque todavía hay muchos hermanos y hermanas que necesitan sentir la experiencia de ese amor tan profundo que es capaz de entregar su vida por amor al otro. Y ese es propiamente el bautizo más significativo que deberíamos buscar.
un poco la palabra bautizo. Por otro lado, tenemos la palabra conversión, que también tenemos que aclararlo. Conversión propiamente sería traducido por un cambio de corazón. Y miren, es un cambio de corazón, porque muchas veces nosotros hacemos un cambio de mentalidad. Eso es muy común, ¿no? Incluso psicológicamente, cuando éramos niños, teníamos unas ideas. Luego hemos ido creciendo y vamos cambiando de ideas. Algo que de niño nos causaba miedo, pues ahora ya no nos causa miedo. Hemos cambiado muchas cosas, vamos cambiando nuestros valores, vamos cambiando nuestros intereses, vamos cambiando nuestros objetivos. Pero eso no es propiamente la conversión cristiana. La conversión cristiana es un cambio de corazón. ¿Y qué significa un cambio de corazón? Aprender a no confiar en uno mismo, ni creer que la salvación es algo que nosotros debemos o podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. La conversión propiamente es aprender a confiar en Dios y en su misericordia. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Y le voy a dar ejemplos muy concretos, porque todavía muchos de los que estamos aquí andamos atrás de milagros. Si nos dicen que en la esquina de nuestra casa una imagen de la Virgen está llorando sangre, vamos corriendo a ver eso porque nos hace falta para creer. ¿Sí? Si muchos de nosotros todavía tenemos una idea de que la participación en la liturgia, en la vida de la iglesia, es como un seguro que nos va a proteger de todo mal, de toda desgracia. Entonces vamos a la Eucaristía pensando que con eso Dios está obligado a responder cuidándonos. Y si no voy a la misa, pienso que Dios se va a enojar y me va a castigar. ¿Cuántas veces usted ha tenido un familiar, un hijo, un hermano que no consigue trabajo, que le va mal, que está enfermo, y lo primero que se nos ocurre es decirle, anda a misa, que a lo mejor por eso es que Dios no te ayuda? ¿Sí? Eso no es conversión. ¿Sí? Conversión es creer que Jesucristo murió en la cruz por nosotros y creemos en eso. Ahora, puede ser que alguno de ustedes se sorprende y diga, entonces, ¿qué sentido pues tiene la vida creyente? Mucho, porque eso es un regalo de Dios y como todo regalo hay que cuidarlo. Yo siempre lo he comparado como una plantita. A uno le regalan una plantita y uno ya tiene esa plantita, pero no se asegura que esa plantita vaya a permanecer siempre verde, ¿no? Hay que echarle agüita, hay que podarla, hay que echarle abono. Para eso sirve la oración, la Eucaristía, los sacramentos, la vida pastoral. Es ir abonando esa plantita que Dios nos ha regalado y que es nuestra salvación. Pero el punto de partida es estar convencidos que Dios nos ama. Porque es que a ratos nosotros cuando no sentimos, no estamos convencidos que Dios nos ama, entonces convertimos nuestra fe en una especie como de lotería en la que algunos todavía hasta creemos en la brujería, pues, ¿no? Yo siempre he dicho, a mí me causa sorpresa que yo conozco creyentes que se pasan más hablando de demonios que hablando de salvación, hablando más de infierno que hablando del cielo, cuando lo nuestro debería ser una explosión de fe al reconocer que Cristo ya murió en la cruz por nosotros y que nos compró a precio de sangre. Y esa debería ser nuestra principal fortaleza en la fe. Hay tres expresiones a las que convoca la conversión, o lo digo de otra manera. Cuando uno vive un proceso de conversión, es decir, un cambio de corazón y confía en Dios, hay tres actitudes que debemos asumir. Primero, tomamos conciencia de que somos santos, ¿no? Yo alguna vez he escuchado gente decir que cómo así que somos santos y somos pecadores. Pero yo digo, si yo no lo digo yo, eso lo dice el texto sagrado. Jesús nos invita, sean santos como el Padre Dios es santo. Desgraciadamente el tiempo es corto, pero sí valdría la pena que algún rato nos preguntemos qué es la santidad. Por lo menos voy a tratar de decir lo que no es la santidad para que nos quede claro, ¿no? La santidad no tiene nada que ver con la perfección. Algunos creen que son santos porque ya no bailan, porque no toman, no dicen malas palabras, no salen a la calle, pasan encerrados, comen apenas una vez al día y piensan que eso es ser santo. No. En términos bíblicos, ser santo es descubrirse criatura de Dios, imagen y semejanza de Dios.
Ser santo, cuando Jesús nos invita a que seamos santos como el Padre, nos está invitando a hacer lo mismo que hace el Padre. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Construir, dar vida, dar esperanza. Y eso es conversión propiamente. Ser agentes de esperanza, no de castigo. Es facilito restregarle en la cara a cualquier persona su pecado y su maldad. Incluso en una celebración eucarística es fácil que en la homilía nos digan que somos malos pecadores. Pero llevar el mensaje de Jesús, que es decir, ánimo, no teman, yo estoy con ustedes. ¿Sí? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete en paz. Dar ese mensaje de esperanza, eso es propiamente vivir la santidad. Y hay que tomar conciencia de que para eso somos llamados, para construir ese reino de Dios desde lo que nosotros somos. Descubrir que el reino de Dios no es una idea que está fuera, el reino de Dios es una experiencia que se vive dentro. Por eso cuando a Jesús le preguntan del reino, Jesús solo responde con parábolas, parábolas que tratan de expresar lo que él siente. Él siente que Dios es un padre que está siempre preocupado por si acaso uno toma mal camino. Es un padre que siempre está a la ventana esperando nuestro retorno. Es un padre y una madre que como una gallina nos cobija bajo sus alas. Eso es santidad. Eso es señal de conversión. Hágase usted esa pregunta pues en este momento. ¿Usted siente la serena alegría de sentirse una criatura de Dios o sigue mirando al piso porque tiene miedo de mirar a Dios cara a cara? ¿Se acuerdan el hijo pródigo? El paso para su salvación es ponerse de pie y mirar a su padre cara a cara y mirándolo a los ojos, dice, Padre, yo he pecado, yo no niego que he pecado. Quizás no merezca ser tu hijo por eso. Para sorprenderse que el Padre dice, haremos fiesta porque tú has decidido volver a vivir. Segundo, la conversión o cambio de corazón es volverse una voz profética. Una voz profética que se levanta para anunciar que este mundo debe estar gobernado por el amor de Dios, no por el odio. Recuérdense lo que nos dice Jesús, ¿no? Los hijos de las tinieblas son astutos, tan astutos que hoy, este domingo, nos están haciendo creer que los malos, los corruptos, los delincuentes tienen dominado este mundo. Y aquí estamos usted y yo para levantar la voz profética y decir que no es la maldad la que va a triunfar en este mundo, sino el amor de Dios. Finalmente, conversión de corazón es aprender a convivir en la cizaña, para allí sembrar semillas. No es conversión cuando un hermano o una hermana con una profunda experiencia de Dios que ha tenido en un momento de su vida, cree que el camino ahora es alejarse del mundo, aislarse del mundo, ¿sí? Ponerse de espaldas al mundo para evitar que el mundo lo contamine. Porque estaríamos yendo en contra de lo que hizo el mismo Jesús. Jesús no se niega a asistir a una fiesta, a una comida, compartir la mesa con publicanos, con pecadores. Y cuando le cuestionan a Jesús por qué se reúne con gente de tan mala traza, la respuesta de Jesús es clara, porque los médicos no vienen por los sanos, los médicos vienen por los enfermos. Nuestra tarea no es aislarnos del mundo. Nuestra tarea es que si alguna vez nos tenemos que ir a una fiesta, pues iremos a esa fiesta y al iniciar la fiesta tomaremos conciencia de que allí debemos dar un testimonio de lo que es una vida como cristianas y cristianos coherentes. ¿Sí? No es alejarse. ¿Estamos? Bueno, estos dos términos solo para aclarar un poco. Ahora veamos el texto. Los que deseen pueden leerlo en la pantalla. Yo lo he puesto. Quienes desean pueden verlo en su Biblia. El texto que vamos a leer es Mateo en el capítulo 3, versículo del 1 al 12. No sé si alguien de los presentes quiere leer el texto bíblico que está aquí en la pantalla. Así escuchamos otra voz. Alguien que por favor abra su micrófono y quiera leer. Levanten la manita, por favor, para ayudar con la lectura. Walter Sánchez ha levantado su manito.
Adelante, Walter. Mateo 3, del 1 al 12, ¿no? Sí. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos, al bautismo les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham, ya que está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo y el granero, pero la paja la quemará con el fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Jesús. Muy bien, vamos a dejar un momentito, por favor, el texto, los que están viéndolo en la pantalla, quienes tienen la Biblia en su mano, volvamos a leer lentamente algunas frases que nos llamen la atención. Tratemos de que el texto entre en nosotros. ¿Sí? En este segundo domingo, pues se nos plantea este texto en la que se nos dice que Juan se encuentra en el desierto bautizando y que mucha gente viene y Juan le está anunciando que deben preparar el camino del Señor. Y le llama la atención de manera especial a fariseos y saduceos porque aparentemente no están cumpliendo con aquello de la conversión. Luego les advierte que el juicio final de Dios es inminente. Este es un poco el resumen. Ahora vamos a estudiar este texto por partes para poder reflexionarlo un poco más a fondo. Lo primero que se nos dice en este segundo domingo de Adviento es que hay un personaje central. Juan Bautista es como una especie de bisagra que mantiene unido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O lo digo de otra manera, Juan Bautista es como la puerta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento, y él está en medio, ¿no? En medio para cerrar el Antiguo Testamento, abrir el Nuevo Testamento y con ello presentar a Jesús. Por eso Mateo en esta primera parte nos va a presentar en los primeros 6 versículos, del 1 al 6, la actividad que desarrolla Juan Bautista, y luego en los versículos de 7 al 12, un poco su predicación. Estas serían como las dos grandes partes. Primero, ¿quién es Juan y cuál es la actividad que realiza? Y luego, ¿cuál es el mensaje que da? Estas dos grandes partes, a su vez, las podemos dividir como en subunidades, en pequeñas unidades, que son las que vamos a tratar de estudiar ahora, ¿no? La primera unidad que vamos a encontrar está en los versículos 1 al 2, ¿sí? Váyalo viendo ahí en su Biblia. Allí Juan nos va a predicar básicamente que el reino de los cielos está cerca y por lo tanto se vuelve un imperativa la conversión.
Y este llamado a la conversión es como un hilo, como un eje transversal que atraviesa toda la actividad de Juan Bautista. Es decir, en cualquiera de los evangelios que veamos, Juan Bautista siempre va a estar llamando a la conversión, al cambio de corazón. ¿Cuál es el objetivo? Prepararse, porque ya llega aquel que va a iniciar el reino de los cielos. O lo voy a decir entonces de otra manera. Mateo nos está diciendo que el requisito para empezar a participar del reino de los cielos es convertirse. Y el gesto visible de la conversión es el bautismo. El bautismo. Quienes no estén así preparados van a tener que enfrentarse a un inminente juicio de Dios. Algo que Juan lo va a comparar con dos imágenes que vienen de alguna manera tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? En el versículo 10 dirá que ese juicio de Dios será como cortar un árbol que está seco, que ya no produce frutos y que debe ser lanzado al fuego. Luego hace una segunda comparación diciendo que ese juicio de Dios es como un agricultor que sabe separar el trigo, el grano, la comida, de la paja seca que no sirve, y esa paja seca que no sirve es lo que irá al fuego. Sobra decir que el árbol que da fruto y el grano que alimenta son aquellos que se convierten y se bautizan, mientras que el árbol seco y la paja que no sirve para nada son aquellos que no aceptan esta invitación de Juan Bautista. En un segundo momento, entre los versículos 1 al 3, Juan se presenta como una voz que grita en el desierto, ¿sí? Que se conviertan. Y la palabra aquí clave es en el desierto, ¿no es cierto? Figura tomada de Isaías. ¿Qué puede significar? Hay dos interpretaciones que se han hecho a esta expresión del desierto. La primera, tomándolo literalmente, diría que Juan Bautista es la persona que está en el desierto invitando a la conversión al pueblo. De hecho, esa parecería ser la imagen espacial que nos presenta Mateo, ¿no? Que dice que Juan se encuentra a la orilla del río Jordán, probablemente del lado oriental del río que ya daba hacia el desierto. Es una interpretación, digamos, literal. Hay otra interpretación que me parece es un poco más teológica y quizás mucho más sugerente para nosotros, ¿no? Que en consonancia con los profetas del Antiguo Testamento, más bien Juan está haciendo una invitación a que sus oyentes, diríamos nosotros, de alguna manera nos pongamos en una actitud de ir al desierto. Y esto nos recuerda, por ejemplo, lo que ocurre en el Éxodo, cuando los esclavos son llamados al desierto. De manera simbólica, el Éxodo dirá que estos ex esclavos pasaron en el desierto más o menos unos 40 años, ¿no es cierto? Que es no un tiempo cronológico. 40 años hace referencia a un tiempo prudencial hasta que el pueblo logre purificar sus motivaciones. La figura también la veremos en Jesús. Jesús también pasa 40 días en el desierto, ¿sí? Cuando el pueblo traiciona, los profetas dicen que Dios invita a su pueblo a ir al desierto para volver a desposarlo. Es decir, en las Escrituras, la presencia en el desierto es salir de uno mismo para irse a encontrar cara a cara con Dios y poder discernir el paso. Entonces, probablemente lo que Mateo está insinuando aquí es que Juan dice, yo soy la voz que grita en el desierto. Vengan todos al desierto. Vengan todos, salgan de ustedes mismos y enfréntense a el rostro de Dios para que inicien su conversión. Luego, en los versículos del 4 al 6, de un modo pintoresco, se nos describe a la figura de Juan, ¿no? Que es como un profeta o un asceta muy parecido al profeta Elías. Les recuerdo que el profeta Elías es el paradigma, el modelo de profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Elías va a aparecer en el Nuevo Testamento siempre al lado de Moisés,
¿sí? Son los dos testigos. Les pongo texto, van a aparecer, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando hable de los dos testigos, pero de manera especial van a aparecer en la transfiguración de Jesús. Recuerdan, Jesús sube al monte Tabor, se transfigura y ahí se le aparecen dos personajes celestiales que son Elías y Moisés. Moisés obviamente representa la ley, el decálogo, esas normas de la alianza de las que nos habla el Éxodo, mientras que Elías es el modelo de los profetas. O dicho en otras palabras, la ley y los profetas adoran a Jesús, que es el Hijo de Dios. Ahora Mateo utiliza una vez más la figura de Elías para de alguna manera decir que Elías, la figura de Elías, está como a la sombra de cómo se presenta a Juan Bautista, ¿no? Ya lo veremos más adelante cuando expliquemos un poco cuál sería el sentido de, por ejemplo, la túnica y la piel de camello que utiliza Juan Bautista. Un detalle espacial que nos va a presentar Mateo describe que él se encuentra a orillas del río Jordán y que mucha gente ha venido para ser bautizada, aceptando ese bautizo. Y Mateo, si revisan su texto entre los versículos 4 al 6, quiere dejar claro que la gente que está presente no solamente son los vecinos que viven alrededor de esta zona, sino que son personas que vienen de toda la provincia de Judea. Esto incluye personas que venían de la capital, de Jerusalén, que vendrán representados por fariseos y saduceos. Pero aparte de eso, dice que viene gente de todo lo largo del río Jordán. Les recuerdo que el río Jordán venía desde el norte, naciendo desde el Monte Carmelo, pasaba por toda la provincia de Galilea, continuaba por toda Samaria, iba por toda la provincia de Judea hasta desembocar en el Mar Muerto. Es decir, un recorrido de más o menos 110 kilómetros. Y Mateo aclara que la gente que viene a pedir el bautizo pertenece a toda esta región, con lo cual se insinúa una especie de universalidad. Luego, en los versículos del 7 al 10, se concentra toda la atención, Mateo concentra toda la atención en fariseos y saduceos, que se acercan también junto con el resto de los vecinos, con el resto de judíos de diferentes pueblos, ellos también se acercan a pedir el bautismo. Sin embargo, a ellos ahora Juan se va a referir de manera muy especial y con términos muy duros, para que se conviertan. ¿Se conviertan de qué? Básicamente de su falsa religiosidad. Una falsa religiosidad que no da frutos. Y este tema será muy recurrente a lo largo de Mateo, a lo largo del Evangelio de Juan, ¿no? ¿Cuál es el problema de los fariseos, de los saduceos? No es propiamente la forma como viven la religión. De hecho, Jesús nos aclara que en la casa del Padre hay habitaciones para todos. Aquí no se trata de ser carismático o ser catecúmeno o ser de comunidades de base o ser laico o ser religiosa. Todos y todas somos aceptados por Dios. El problema no es el estilo o digamos la postura religiosa que tenemos. El problema es la hipocresía cuando creemos que nuestra forma de adorar a Dios y de vivir nuestra fe es la única válida y queremos deslegitimar a los demás. Entonces usted ve que viene de pronto un hermano testigo de Jehová y nos manda al infierno a todos los católicos acusándonos de ser idólatras. Y nosotros los católicos los mandamos al infierno a todos ellos diciendo que son unos locos. ¿Sí? Y empezamos a ponernos a pelear creyendo que nuestras prácticas religiosas son las más importantes, olvidándonos que para Jesús toda la religión se concentra en un solo mandamiento: amar, amar y amar. O lo digo entonces de otra manera, la falsa religiosidad es aquella que se concentra exclusivamente en la práctica de rituales, a veces haciéndolo de manera perfecta, pero vacíos de amor. Porque podemos hacerlo todo correctamente en el templo, toda la liturgia, todas las rúbricas la podemos hacer, pero somos incapaces de perdonarnos. Somos incapaces de tener misericordia con el que peca.
Nos sentimos a veces demasiado poderosos y hasta con autoridad para condenar a los demás. Eso es falsa religiosidad. Y eso es lo que Juan duramente acusa a fariseos y a saduceos. Finalmente, entre los versículos 11 y 12 se aclara cuál es el sentido del bautismo que ofrece Juan Bautista, ¿no? Él bautiza con agua para invitar al cambio de corazón. Invitar al cambio de corazón. Pero viene después un bautizo con Espíritu Santo y con fuego. Y aunque me adelante a las conclusiones, lo voy a decir ahora por si acaso me olviden, ¿no? Miren, lo que está diciendo Mateo acá es algo muy fuerte, ¿sí? La conversión no es el fin de nuestra fe. Algunos creemos que basta con, habrán ustedes escuchado esas expresiones, ¿no? Basta que en tu corazón declares que Cristo es tu Salvador y que confieses tus pecados para ya estar salvado. No es verdad. Por lo menos con este texto se nos aclara que ese es el primer paso para ponernos en camino para encontrarnos con el Dios de Jesús. De nada nos sirve a nosotros simplemente reconocer nuestros pecados si no estamos dispuestos a dar el siguiente paso, que es amar al otro. Y amar al otro es una experiencia de dolor. Así lo decía Teresa de Calcuta, ¿no? El amor es una experiencia de dolor. El amor duele, porque el amor es renunciar a usted mismo para poder dar su vida por otro. Y ese es propiamente el bautizo al cual deberíamos aspirar todas y todos, ¿no? Ese sería el bautizo con Espíritu Santo y con fuego. Eso sería participar de la cruz. Lo vuelvo a repetir, aunque suene cansino, para que quede muy claro. Si hemos creído hasta ahora que todo se limita a reconocer que hemos sido pecadores, pedirle perdón a Dios y empezar a ir a la iglesia, a cantar, a celebrar la misa, a perseverar en la fe, y creemos que hasta ahí llega nuestro compromiso, no hemos entendido entonces el verdadero sentido de la conversión a la cual nos llama las Sagradas Escrituras. Ese es el primer paso. El siguiente paso es empezar a amar al otro. Amar al otro. Y les voy a recordar algo que dice Jesús. Y si aman a los que los aman, no tienen ningún mérito. Amen a sus enemigos. Amen a los que son distintos. Amen a los que piensan diferente. Amen a los que tengan actitudes, comportamientos y gustos distintos a los míos. A ellos hay que amarlos. A ellos hay que darle la buena noticia. ¿Fácil? No, no es fácil. Es complicado. Porque todos humanamente tenemos personas con las cuales tenemos dificultades. Personas que nos caen mal. Personas a las cuales nos cuesta muchas veces hasta cruzar una palabra. Y sin embargo, esas personas son el verdadero desafío a la hora de poder experimentar el verdadero sentido de la conversión. ¿Sí? El mensaje del texto en general, ¿qué podemos decir una vez que hemos revisado todo este texto? Con un estilo narrativo, Mateo nos presenta a Juan Bautista en una actividad en el desierto. La indicación geográfica sitúa toda la actividad de Juan Bautista en Judea, lo que nos hace pensar que Mateo lo hace muy a propósito, porque luego va a destacar que la actividad profética misionera de Jesús será en Galilea. Usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es una. Judea es la provincia del sur donde se concentra, digamos, la religión oficial. ¿Por qué? Porque ahí está Jerusalén, la capital, y en Jerusalén estaba el templo. Es decir, la conversión nace desde la estructura oficial, desde donde se vive la religión oficialmente. Pero luego Jesús, también bautizado, sale y va a la periferia, va a la frontera, va a la gente que nadie cuenta. Galilea está al norte. Mateo va a decir que a los galileos le llamaban de manera peyorativa Galileo de los gentiles, es decir, Galileo paganos, Galileo pecadores, no contaban. Y allí, en esa tierra que no contaba, donde no hay una religión oficial, es donde se vive propiamente la conversión. O sea, que si lo ponemos en términos de reflexión actual, nuestra conversión la hacemos en nuestras iglesias,
en nuestras parroquias, en nuestros conventos, en los momentos de oración comunitaria, de oración familiar. Pero nuestra acción de amor, nuestra praxis de la conversión debería ser buscando a lo que el Evangelio llama las ovejas perdidas. Entonces, pregúntese cada uno de los que están aquí presentes, finalmente, ¿con quién usted está viviendo su fe? ¿A quién le está repartiendo usted su amor? Los que más sufren, los marginados, los rechazados, los que son descartables, como diría el Papa Francisco, ¿son realmente a los que usted busca o a esa gente a la que usted le huye, precisamente? ¿Sí? Si avanzamos un poquito, porque el tiempo se nos va yendo, para Mateo la actividad de Juan se orienta al que viene. Es decir, Juan tiene claro, no es mi mensaje el más importante, ¿no? Luego en el Evangelio de Juan va a decir frases como para confirmar esto, ¿no? Conviene que él crezca y yo disminuya. ¿Sí? Él es antes que yo. Yo no soy digno de desatarle las sandalias. Todo lo que yo estoy haciendo en términos de invitación a la conversión es para que ustedes se fijen en el verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Oiga, y eso significa que no nos quedamos en el bautizo de agua tal como lo plantea Jesús. Eso es un sacramento. Tenemos que plantearnos en el bautizo verdadero, que es el que trae Jesús. Y Jesús trajo un mensaje que va a terminar en una muerte en cruz. Así que creo que la conclusión ya usted la saca por su propia cuenta, ¿no? El verdadero bautizo, la verdadera unión con Cristo es completar en nosotros aquello que falta a la pasión de Cristo, ¿no? Él entonces preanuncia la llegada de este Jesús con quien se va a dar finalmente ese juicio de Dios. El mensaje de Juan es clarísimo, conviértanse. El motivo, porque el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios no va a esperar mucho más. La conversión tiene gran relieve entonces en el mensaje de Juan. Aunque en principio no aparece muy claro, ya en el versículo 8 se nos indica propiamente cuál debe ser el fruto de la conversión. Abandonar todo aquello que hasta ahora tenía valor y aceptar al reino. Y volvemos a nuestro presente. ¿Qué es lo que para nosotros hoy tiene valor? ¿Qué es aquello que nosotros nos hemos llegado a convencer que es la perla preciosa? Y cuando lo tenga clara, entonces pregúntese, ¿y esa perla preciosa realmente es un valor en el reino de Dios o simplemente es una piedra de seguridad que le da sentido a mi vida? Quizás una de las características más grandes de la fe es precisamente la cierta incertidumbre vital a la que nos invita, ¿no? En este siglo XXI, muchos de nosotros estamos obsesionados muchas veces por querer demostrar la fe, ¿sí? Sin darnos cuenta que si alguna vez algunas de sus actitudes de fe usted las llega a aclarar, sepa que ya no está viviendo de la fe, sino de certezas. Y como a veces nos da un temor, nos da temor comprometernos desde la incertidumbre, hemos buscado algunos valores. Algunos, por ejemplo, voy a poner ejemplos muy reales, ¿no? Algunos, por ejemplo, vemos la pastoral, el servicio en las parroquias como catequistas, trabajo social, cáritas, etcétera. Lo vemos no como una forma de servicio a los demás, sino como una forma de darle sentido a mi vida. ¿Cómo distingo yo eso? Cuando la gente no me responde, entonces me resiento, me molesto, me enojo. ¿Cuántas veces veo muchas religiosas aquí, no? Creo que también religiosos. ¿Cuántas veces la vida religiosa pone como valor excelso su consagración, sus votos? Cuando los votos son un medio, no un fin. Los votos no tienen ningún sentido si no es para amar al otro. Ahí dejemos eso, que pudiéramos decir alguna otra cosa, pero necesitamos ir terminando, ¿no? La actividad de Juan entonces prepara la venida de Jesús. Quedó pendiente hace un rato explicar esto, ¿no? ¿Por qué esa imagen? Mateo insiste en relacionar a Juan con imagen de Elías, ¿no? El cinturón de cuero que lleva alrededor de la cintura Juan es una frase que el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nos dice que lo tenía también Elías. Y el manto con pelos de camello
es otra figura de Elías que está tomada del libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 4. ¿Por qué lo hace? Probablemente porque ya en tiempos de Mateo había una fuerte objeción judía. Y le explico, para los judíos, la llegada del Mesías, del ungido de Dios, del Cristo, debía ser anticipada por Elías, que vendría a ser una especie de portavoz. Entonces, cuando Mateo pone en ese rol a Juan Bautista, es decir, Juan Bautista que va a anunciar al que viene después, al Cordero de Dios, según expresión del Evangelio de Juan, necesita de alguna manera arropar a Juan Bautista con la imagen de Elías. Por eso le atribuye como algunos rasgos esenciales de Elías para que se confirme como esa esperanza que tenían, ¿no? De que antes de que llegue el Mesías, Elías estaría presente. Lo digo de otra manera por si acaso no quedó claro. Mateo presenta a Juan Bautista como la imagen de el Elías esperado. Se cumplen las escrituras y como ya está Elías presente en Juan Bautista, la llegada del Mesías es algo que es indudable, indudable. El bautizo de Juan es importante no por quienes lo reciben, sino por la llamada de conversión. ¿Sí? Es decir, uno sí se pregunta, ¿no? Si tanta gente fue con Juan Bautista para ser bautizados en un proceso de conversión, ¿por qué esa gente luego no avanzó al siguiente paso, que era seguir a Jesús y cargar la cruz y acompañarlo a él? ¿Sí? Y es allí donde pudiéramos concentrar como de alguna manera la reflexión, la sana inquietud que debería quedarnos en nosotros, ¿no? Lo que propiamente borra los pecados no es el bautizo que Juan ofrece, ¿sí? Sino que ese perdón de los pecados es solo posible con la muerte de Jesús en la cruz. Por eso yo invito a todos los que son catequistas, que dan cursos prebautismales, por ejemplo, a tratar de actualizar. Y lo que voy a decir no me pertenece a mí. Es algo que la misma iglesia viene ya diciendo hace tiempo, pero parece que no queremos escuchar o no queremos poner en práctica, que no podemos seguir con ese discurso que teníamos desde antes del Concilio Vaticano II, cuando nos decían que el bautizo era para el perdón de los pecados o el perdón del pecado original. Porque es que mucha gente hoy nos cuestiona qué pecado original puede tener el niño. ¿Sí? Ah, es que es el pecado que cometieron sus padres. Bueno, pero es que no hay otra forma de hacer un hijo, pues. Se nos viene abajo. Si nosotros logramos entender esta parte, lo que tendríamos que entender es que ese bautizo propiamente es una invitación a iniciar el camino. Por eso, yo no sé si alguna vez a ustedes les llamó la atención, hasta con un poco de gracia, que un sábado noche sale el sacerdote y nos ve reunidos a un montón de personas, todos bien vestiditos, olorosos, ¿sí? Una pareja que lleva adelante a un niño recién nacido, un añito vestidito de blanco, algunos como marineros, ve una piedra bautismal, ve agua, toallas, aceite, y no les ha llamado la atención que el padre lo primero que pregunta es, ¿a qué han venido? Uno dice, padre, no es evidente a qué hemos venido, a jugar fútbol no hemos venido. Pero sin embargo, la pregunta tiene un profundo sentido. Y el sentido es que usted responda, padre, hemos venido a bautizar a esta niña Aurora. Bueno, usted no le dice el nombre, hemos venido a bautizar a esta niña. Entonces el padre le pregunta, ¿y qué nombre han escogido para la niña? Se llama María Aurora, María Isabel, Cristina. ¿Y qué piden? Pedimos el bautizo. Ah, bueno, yo se los voy a dar, pero antes permítanme preguntarle, ¿ustedes renuncian al pecado? ¿Renuncian a la maldad? Y usted, pues a veces como lorito repetimos, sí renuncio, sí renuncio. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes creen en Dios? ¿Creen en la iglesia? ¿Creen en el amor? Y decimos, sí creemos, muy bien. Bauticemos. Porque propiamente el bautizo del niño, en primera instancia, no es para eso, para el perdón de los pecados. Es para iniciar ese camino de conversión que no corresponde al niño, corresponde a nosotros adultos. Por eso nosotros nos comprometemos en ese momento a ser testimonio, ejemplo
del niño o la niña que va a ser bautizada para que crezca recibiendo ejemplo de amor y de servicio. Y quizás esa sería la hipocresía farisea y saducea que hoy se nos restriegue en la cara. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera vamos pensando eso. 3 horas después, padrinos, madrinas, taitas, mamas, todo mundo medio borrachos ya, pues. Hasta peleas se arman allí. No volvemos a la misa nunca más. Es más, no falta alguno, y yo estoy en ese grupo, que nunca más volvimos a ver a nuestra madrina de bautizo, pues. Por ahí hay una madrina que aparece por Navidad de vez en cuando. ¿Dónde está entonces ese testimonio? Esa es quizás la hipocresía religiosa que se nos llama la atención. El bautismo con un deseo de cambio es lo que nos protege del juicio de Dios. ¿Cómo se hace visible esa conversión? Juan no nos lo dice claramente, solamente se limita a indicarnos cuál es el motivo. El motivo de la conversión es evitar ese juicio de Dios. Si nosotros habláramos hoy con un lenguaje propositivo, pudiéramos decir que el fin de la conversión es lo que dijimos al inicio cuando definíamos términos. Reconocer que el Señor es nuestro único Dios y que no estamos dispuestos a servir a dos señores y que confiamos en que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores y hace que caiga la lluvia sobre buenos y sobre malos, y que no tenemos ni queremos tener ningún derecho a andar juzgando a los hermanos y hermanas en este mundo, a veces de manera grosera, condenando a una persona, nosotros, humanos, mandando al infierno a alguien por lo que nosotros, con criterios humanos, creemos que es malo, cuando deberíamos hacer ese criterio con los criterios de Dios que son, como hemos dicho, del amor. Así los fariseos y saduceos hoy no se disponen a la conversión porque muchas veces nos creemos ya salvados. Dirá Mateo, por el solo hecho de creerse hijos de Abraham, nosotros por el solo hecho de creernos bautizados dentro de la Iglesia Católica. Y Juan les dice a ellos y nos dice a nosotros hoy que la falsa seguridad es lo que nos vuelve a nosotros árboles secos y puras pajas. Y que quizás lo único que quede para muchos de nosotros es lanzarnos al fuego. El fuego en el Antiguo Testamento es sinónimo de la ira de Dios. ¿Sí? Vamos terminando para dar paso a algunas preguntas. Finalmente, Juan confronta estos dos bautizos para diferenciar lo que ya hemos dicho nosotros a lo largo de la exposición, ¿no? Primero, que el bautizo de Juan es con agua y es para la conversión. El bautizo de Jesús es con fuego y es para la santidad. Es para la santidad. ¿Sí? El bautizo de Juan, entonces, se subordina al de Jesús. Y el nuestro, sacramental y hermoso, que es el bautizo que hacemos en nuestras iglesias, es solo el paso primero para ese momento segundo, que es bautizarnos en la cruz. Mateo finalmente anota que el bautismo con el Espíritu y con el fuego se va a dar en el juicio que Jesús dará y que nos lo va a recordar después de manera muy clara en el capítulo 25 de Mateo, ¿no? Cuando finalmente se nos diga que quienes hemos sido bautizados tenemos que dar cuenta de ello. ¿Y cuáles son los criterios? Facilitos, ¿no es cierto? Tuve hambre, ¿me diste de comer? Estuve desnudo, ¿me vestiste? Estuve enfermo, ¿me visitaste? La decisión finalmente en el juicio no la tomará Jesús, no la tomará el Hijo del Hombre. La tomaremos cada uno de nosotros de acuerdo a la actitud que hayamos tomado en vida. Concluyamos entonces con un par de desafíos para nuestra vida cristiana hoy, ¿no? Primero, tenemos que aprender a esperar y convertirnos cada día. El cardenal Newman decía, vivir es cambiar y ser perfecto es cambiar muchas veces. La conversión es un cambio de corazón, así hemos empezado esto, y nuestra vida debería ser una vida en constante cambio. Pablo va a decir con otras palabras lo mismo, ¿no? Cuando uno es niño, piensa como niño, pero cuando se vuelve adulto, piensa como adulto. Entonces uno dice, nosotros llegamos desnudos a este mundo. Nuestro compromiso era poco, pero a estas alturas del camino todos tenemos un pantalón y una camisa, y eso es ganancia. Por lo tanto, hoy nuestro compromiso es mayor. Y si a eso sumamos que la hermana María Isabel tiene una vocación que aceptó, su compromiso es mayor, hermana.
Y algunos, no sé, Jorge quizás o Aurora, que estoy viéndolo en mi pantalla, que a lo mejor decidieron traer hijos a este mundo, su compromiso es mayor. Entonces la conversión no se hace una vez en la vida. La conversión es un proceso permanente. De hecho, el Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1, cuando está escribiendo las cartas a las comunidades, llama la atención que muchos de nosotros parece que estamos vivos cuando estamos muertos. ¿Se acuerda usted cuando en el capítulo 3, cuando habla la carta a la comunidad de Éfeso, le dice, tengo algo contra ti, y lo que tengo contra ti es que te has olvidado de tu amor primero? Es decir, nos quedamos estancados. Nos quedamos estancados. Hay una canción bonita de Facundo Cabral que dice, no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. ¿Sí? Porque el cangrejo a veces va retrocediendo, pero se mueve. La montaña nunca retrocede, pero no se mueve. ¿Qué es peor? Estancarse. Quizás hoy, en este Adviento que estamos preparando, que estamos celebrando para la venida de Jesús, pudiéramos preguntarnos nosotros eso, ¿no? ¿Estamos dispuestos en este Adviento a dejarnos renovar, a volver a cambiar? ¿Sí? ¿O simplemente vamos a repetir lo que año a año significa Adviento, que es poner lucecitas aquí, allá? El otro día escuchaba algo que me hacía reír, ¿no? Hay que decirle a la gente que Jesús nació en Belén, no en Las Vegas, porque es que a veces parecen esos nacimientos Las Vegas, ¿no? Algunos hasta le ponen trenes, nieves a sus nacimientos, patos, gansos, y no falta hasta que pone un Papá Noel ahí por los laditos, ¿no? Quizás porque nos da un temor reconocer que Jesús nació en Belén. Y segundo, aceptar pues el Evangelio. Juan Pablo II nos invitaba cuando fue nombrado Papa, ¿no? Nos invitaba, abran las puertas a Cristo. El Evangelio no es solamente un montón de ideas escritas en un libro que simplemente tenemos que leer. El Evangelio propiamente es una persona y es la persona de Jesús. Por lo tanto, aceptar el Evangelio es abrir la puerta a Jesús que viene a nuestro encuentro. Y aquí quiero recordar una frase que está en uno de los villancicos más bonitos que yo he escuchado. Hay villancicos bonitos, ¿no? Más allá de que algunos tienen una serie de palabras todas raras que no sé quién entienda. Eso de hablar de las tutainas, de las tuturumainas, del Antón Tiruliruliru y del Ropopompón. Yo digo que hay villancicos que realmente nos ponen a pensar. Y hay uno que es escrito aquí en Ecuador que a mí me parece hermoso por la letra, ¿no? Supongo que usted cuando yo lo nombre, usted hasta lo va a cantar en su cabeza. En brazos de una doncella, un infante se dormía. ¿Se acuerda de ese villancico? En brazos de una doncella, un infante se dormía. La doncella es María y el infante es Jesús. ¿Se ha puesto a pensar en esa imagen? Dios en brazos de una mujer. ¿Qué pasaría si María no saca la teta para darle de mamar al niño? Hasta ahí llegó Dios, se nos muere. ¿Qué pasaría si María no lo abriga en su seno para darle calor? Se muere de frío. Ese es nuestro Dios. Un Dios que nace desde la fragilidad y vive de la fragilidad. Y quizás conversión hoy significa empezar a creer en eso. Creer en Él más que en nosotros. ¿Sí? Ahora sí, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, por favor.